Buenos días, amados hermanos. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Hoy, de verdad, acompañado de mi amada esposa, desde acá un fuerte y caluroso abrazo en nombre del Señor. Hoy, de verdad, nos sentimos contentos, satisfechos por la labor que el Señor nos ha encomendado y que hemos ido cumpliendo paso a paso el llamado que el Señor nos permite compartir. Esto que acabamos de ver, de mostrar, es parte del trabajo que en la ciudad de Coro hace 17 años comenzamos. 17 años que ha sido de una bendición grande y que hemos entendido bajo la palabra del Señor que debemos llevar de su palabra a aquellos que aún no le conocen. Esa es nuestra misión. Nos sentimos contentos en permitir que ustedes vean ese trabajo, porque es un trabajo que lo hemos hecho con mucha satisfacción, con gozo, porque cuando salimos a la calle, salimos de esas cuatro paredes, que le damos muchas gracias también al Señor por ello, vemos que hay necesidad, hay carencia en las familias, hay carencias en aquellos que transitan cada calle de nuestro estado y de nuestro país sin un rumbo fijo. No saben a quién buscar. Es allí nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Que busquen el Señor. El Señor les va a abrir a cada uno de ellos, así como lo hizo con nosotros. De la misma manera le va a abrir sus brazos y los va a cobijar, los va a abrazar y le va a decir: yo te amo. Ese es Cristo Jesús. Y ese es el Cristo a la cual seguimos. Un Dios vivo y resucitado que siempre está tocando nuestras puertas para que le abramos y Él entre y pueda cenar con nosotros. Amén. Quiero también pedirle a mi amada esposa que le saludes y que nos permita compartir este momento en oración. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Bueno, gratamente sorprendida primero por el video, no lo esperaba realmente, pero como dice mi esposo, pues es el trabajo que hemos venido haciendo poquito a poquito en el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Coro, que por cierto, a través de nosotros les envía un fraternal saludo, un caluroso abrazo. Se les recuerda siempre, siempre muy bonito. Vamos a cumplir 18 años, la mayoría de edad, en octubre de este año, con el favor de Dios. Y bueno, allí estamos, 70 miembros y comenzamos con 3. Al Señor le ha placido bendecirnos de muchas maneras. Y seguimos trabajando con gozo, siempre llevando nuestra bandera, como decía la alabanza, que es Cristo Jesús. Y el mensaje de esta mañana que el pastor les va a dar, bendito sea Dios, que sea de bendición, de edificación para cada uno. Pero siempre nos gusta, amados hermanos, recordar que nosotros somos la bandera de Cristo Jesús. Pero que una bandera es, como dice la palabra, metida en la casa o guardada sin enarbolar, no cumple ninguna función. Si nosotros somos esa bandera de Cristo Jesús, debemos izarla, debemos enarbolarla, donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, donde quiera que el Señor permita que la planta de nuestro pie pise cualquier espacio. El pastor Gustavo decía al inicio, con denuedo, con gozo, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Nosotros, aún sin merecerlo, el Señor nos permite el enorme privilegio, pero a la vez la gran responsabilidad, de estar frente a diferentes púlpitos, llevando la palabra, predicando la palabra. Pero hermanos, ustedes también son predicadores. Ustedes también deben llevar la palabra.
independientemente de que no estén frente a un púlpito. Pero la invitación esta mañana, o más bien el recordatorio, porque sabemos que lo saben, valga la redundancia, hermanos, la invitación es a ir y llevar la palabra. Ciertamente los tiempos se acortan, son malos, son peores cada día, pero nosotros guardamos la esperanza viva en cada uno de nosotros, que somos de Cristo y hacia Él vamos. Hay quienes no tienen esa esperanza. Y nuestro deber es que si por gracia fuimos llamados, pues también por gracia llevemos ese mensaje a otros. Solo el Señor decidirá dónde va a caer esa semilla, si en tierra fértil o lo que Él decida. Pero hermanos, cumplamos la gran comisión. Cumplamos con nuestra responsabilidad. A eso hemos sido llamados. Amén. Amén. Vamos una vez más a orar, pero para entregar este tiempo en manos del Señor, para que sea Él ministrando, porque nuestras voces enmudecen. Sí, así es, lo dije bien. Nuestras voces enmudecen ante el verbo y la soberanía de nuestro Señor. Que sea Él hablando y no el pastor. Oh, amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, mi amado Señor, por permitirnos estar esta mañana acá, Señor, en esta tu casa, Señor, en este tu espacio, en esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, hablar de ti, Señor, y nos das el enorme privilegio, Señor, de dirigirnos a nuestros hermanos. Oh Padre bendito, te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven que está en este espacio que tú has traído esta mañana, Señor, a escuchar de tu palabra, mi Dios. No están sentados allí por casualidad, Padre Santo, tú los has traído, Señor. Tú has puesto en cada uno de ellos un corazón dispuesto, Señor, para estar esta mañana en este lugar. Oh Señor, te pido para cada uno de ellos ojos y oídos espirituales, Señor. Que la palabra penetre en cada uno de ellos, Señor. Como lo dice tu misma palabra, Señor, que entre como espada de doble filo, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Padre, que su mente y su corazón sean renovados en ti, Señor. Necesitamos palabra buena, palabra sabia, palabra santa, palabra que edifique, y esa solo viene de ti, Señor. Padre, te pido, Dios bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que uses a este siervo tuyo, Señor, que llevará tu palabra, para que, oh mi Dios, que de sus labios solo brote lo que el Espíritu Santo, Señor, ponga en él. Y que llegue a cada uno de nuestros hermanos en esta mañana acá, Señor, con olor fragante, para ser puesto por obra, Señor. Que no nos conformemos con ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo. Condúcelo tú, dirígelo tú, Señor. Todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias, mi amor. Bueno, amados hermanos, estamos acá, en esta hermosa ciudad de Valencia, con mucho amor, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda. Y justamente quiero recordarles, en este mes de agosto se inició una serie, lleva por nombre La Comunión. Y justamente esa palabra comunión nos recuerda constantemente como la unión espiritual que existe entre todos los miembros de una iglesia, entre los hermanos con un mismo sentir,
¿Y cuál es ese sentir? Cristo Jesús. Por eso estamos acá. En esta serie tuve la oportunidad de conocer que en los 2 encuentros anteriores nos hablaron donde somos una familia eterna. Aquí somos una familia y en la eternidad seguimos siendo una familia. El segundo tema tenía mucho que ver con la vida, consiste en amar. Una preciosa palabra que cuando fluye de nuestros labios envuelve todo, hasta el más enojado cuando le decimos te amo, o hasta la más enojada cuando le decimos te amo. Pero ese amor ágape que el Señor nos dejó, Él nos ama. Y ese amor nos ha ido creciendo constantemente en nuestras vidas, que el Señor nos permitió reencontrarnos acá, en su casa, en su iglesia. El tema que hoy el Señor me permite compartir tiene un título. Es un título que arropa los 2 temas anteriores y nos va a permitir identificar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos cuando caminamos con Cristo Jesús. El tema de hoy se llama Soy llamado a pertenecer, no solo a creer. ¿Creemos? Muy bien. Los demonios creen y tiemblan. Pero cuando hablamos de permanecer, o pertenecer en este caso, nos indica algo más allá de cuál y de qué manera va a ser mi actitud, mi comportamiento, mis palabras, mis pensamientos, mi relación con mis hermanos. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios 2, y lo vamos a leer desde el 11. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? A ver, levanten las manos. Amén. O sea, que no vinieron desarmados. Bueno, ese capítulo 2, vamos a leerlo a partir del versículo 11. Un poco para recordarnos o retomar lo que el apóstol Pablo permitió en Éfesos. Y dice así, en mi texto o en mi libro, en mi Biblia dice reconciliación por medio de la cruz. Reconciliación por medio de la cruz. Y dice así, quiero iniciar con estos versículos para que recordemos del por qué estamos acá. ¿Qué nos dice Pablo? ¿O qué le dice Pablo a los Efesios? ¿Y qué nos dice Pablo a nosotros también? El apóstol Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados a la circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, esa diferencia que había entre los gentiles y los judíos, ya hoy somos uno. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de él, vino el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de las que a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Perdona que la letra está muy chiquitica y ya los lentes creo que ya no me... Sí. Bueno, quiero decirle con esto y recordarle lo que Pablo a los Efesios les manifestó constantemente. ¿Y qué busca Pablo con todo esto? La unidad de la iglesia. Ya no unos por aquí y otros por allá, ya no. Pablo mantiene, y lo mantiene hoy vivo entre nosotros, esa oportunidad de compartir dentro del recinto, dentro de esta iglesia, en la congregación, ese amor. Sin embargo, voy a hacer mía, en este caso, voy a hacer referencia al escritor Rick Marrer, como pastor y conferencista, de su libro Una vida con propósito, un libro que se ha compartido y la experiencia de ese pastor como instrumento también del Señor, al igual que muchos de nosotros o todos nosotros, llevamos su palabra, respetando por supuesto la experiencia que puede haber pasado cada uno de nosotros. Entonces, en su libro emite expresiones, la cual suscribo en su totalidad y con el cual quiero comenzar. Por lo tanto, hago mías sus palabras y cito: en el jardín del Edén, aún en su ambiente perfecto, impoluto, puro, limpio, nos recuerda ese primer texto en Génesis 2:18 y lo recordamos y nos dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando escuchamos esa expresión de la palabra en Génesis, nos remontamos a esa unión entre el hombre y la mujer. Pero si lo extendemos hacia otras latitudes, en nuestra iglesia, en la congregación, no es bueno que también, en este caso, el hombre esté solo. Debe existir una coinonía, un respeto, una unidad, un apoyo entre uno y el otro. Porque cuando hacemos las cosas solos, sin observaciones, simplemente no alcanzamos el éxito que el Señor quiere, bajo su bendición. Amados hermanos, fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos moldeados para la comunión y fuimos formados para estar en una familia. Y ninguno de nosotros puede llevar a cabo los propósitos de Dios por sí solo. Y eso lo hemos aprendido. Busquemos una vez más en nuestra Biblia, en Efesios 19, que forma parte de dos porciones bíblicas que va a estar centrada la palabra de hoy. Busquemos en Efesios 2:19 y posteriormente en 1 Timoteo 3:15. Amén. En Efesios 2:19 nos dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. He allí la importancia de que identifiquemos el por qué no debemos estar solos. Somos parte, somos miembros de la familia de Dios. Y quienes hoy estamos acá, compartimos este espacio, debemos apropiarnos de lo que el Señor en su palabra nos dice, que mantengamos la coinonía, que mantengamos la unión. Sin embargo, me permitió desprender de esta parte del texto de Efesios 2:19, donde
pude desglosar, Cristo salva personas hacia la familia, no individuos aislados. Es misericordioso el Señor, pero cuando trabajamos en aras de construir la familia, allí el Señor está. ¿Y qué nos queda a nosotros? Orar. Orar por aquellos que no conocen al Señor, aquellos que andan por el mundo solos, aislados, engañados. El discipulado crece en comunidad, no en solitario. La iglesia no es una opción, es el ambiente del nuevo camino. El pueblo de hoy, el pueblo que hoy se reúne en la familia, que un día adorará unida por la eternidad. Somos miembros porque Él nos unió en su cuerpo por la cruz. Eso es lo que el Señor nos ha permitido, conocerle, identificar plenamente lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Pero el tema de hoy, nos preguntamos, ¿cómo podemos entender ese llamado a pertenecer y no solo a creer? El creer es el punto de partida y la aceptación inicial de la fe. Creemos, sabiendo que la fe, nos recuerda siempre en Hebreos 11:1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Cuando una vez decidimos creer en un Cristo resucitado, en un Cristo a quien nosotros nos vamos a deber, es un Cristo vivo, es un Cristo que nos va a permitir cada día identificar nuestra manera de actuar, de pensar. No lo vemos, pero lo sentimos, le creemos. Cuando cometemos o hacemos o damos un paso en falso, sentimos algo en nuestro estómago que se nos pronuncia. Y vamos inmediatamente a los pies de Cristo. Mientras que pertenecer implica un estilo de vida continuo. Pertenecer implica un estilo de vida continuo de comunión, de obediencia y dependencia diaria de Dios. Eso lo identificamos con ese pertenecer a Cristo Jesús. Creo en Cristo, lo siento, en mis oraciones lo presento. Pero cuando hablo de pertenecer, estoy siendo obediente a Cristo, obedezco a ese mandato. Siento de verdad que estoy dando el paso correcto en mi congregación, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. El creer abre la puerta de la relación espiritual y permanecer es habitar y dar frutos dentro de ella. ¿Y quién es ella? La iglesia. ¿Qué fruto estoy dando yo en la iglesia? Si pertenezco a una congregación y me siento identificado con Cristo Jesús y me siento identificado con mi iglesia porque tenemos sentido de pertenencia, entonces es ahí donde nosotros vemos con claridad qué estoy viendo o qué estoy haciendo. Pero, ¿cuál es la naturaleza del creer? ¿Cuál es esa naturaleza? Es el acto de aceptar el mensaje del Evangelio y confiar en Cristo como mi Señor y Salvador. La palabra de Dios debemos de escucharlas, sentirla, apropiarnos de ella, porque de allí emana todo lo que día a día podamos compartir. De ahí emana todo lo que el sentir en la palabra de Dios. Ahí está estructurado todo nuestro día a día. Nuestra relación con mi familia, la relación con la esposa y con el esposo, la relación con quienes están a nuestro alrededor, la relación que debemos nosotros mantener con aquel a quien el Señor coloca delante de nosotros para que le hablemos de Él y pueda entender que hay un Dios y expresar con claridad lo que hemos recibido de gracia. Dad de gracia también. Y ahí comenzamos a pertenecer, no solamente a creer, porque muchos creen y hasta ahí se queda.
Pero cuando pertenecemos, cuando damos ese paso de responsabilidad y de confianza, donde compartimos momentos especiales, momentos extraordinarios. Hoy le comentaba al pastor temprano de que nosotros como iglesia sentimos más apoyo en esto que llamamos iglesia, que identificamos como iglesia, como aquellos que son más cercanos a nosotros que nuestra propia familia de sangre, sin intención de menospreciar esa filiación familiar. Pero evidentemente vemos con claridad cómo unos con los otros nos amamos, nos respetamos. Vemos ese amor que hemos recibido de Cristo Jesús y lo reflejamos. Ese abrazo, ese ósculo beso que nos damos. Y esa palabra de aliento y esa exhortación en amor que le damos a nosotros como hermanos en Cristo y que recibimos como hermanos en Cristo. Y esa es la estructura que Cristo hace, lo que crea en nosotros. Define el estatus de la persona creyente dentro de la fe por gracia, por fe en Cristo. Es el requisito básico, es el cimiento, es el momento en que se recibe el don de la gracia, que no es más que ese regalo inmerecido de amor, perdón y favor espiritual que Dios concede a las personas por su bondad. Esa es la gracia, ese es ese don de gracia que el Señor nos da. Fallamos, todos los días fallamos, mentimos. A veces entramos en incomodidad, de molestia, en ira, en rabia, soberbia. Pero aún así el Señor nos perdona, porque vamos a Él directamente, pedimos perdón, que nos redarguya, que podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Pero también hablamos sobre cuál sería la naturaleza del pertenecer. Es una decisión constante de alinear la mente, el pensamiento y los actos con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya en ese mundo perverso donde pudimos estar en un pasado, ya hoy caminamos con Cristo Jesús. Nuestros pensamientos deben estar ligados directamente a lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Ya no pertenecemos al mundo. Aún cuando estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos más bien que quienes están en el mundo nos identifiquen a nosotros. Y como ya venimos del mundo, sabemos lo que allá se vive. Pero hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Funciona como la rama unida a la vid que necesita nutrirse sin pausa para producir fruto. Cuando estamos conectados con Cristo Jesús, en su palabra nos dice en Juan 15:7 claramente, dice: si pertenecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una vez más, necesitamos estar conectados con esa rama. Esa rama se quiebra, esa rama se parte y lamentablemente vamos perdiendo esa conexión con el Señor. Es necesario mantenernos en oración, necesario mantenernos constantemente cercanos de Dios y de esa vida. Se refleja en la obediencia a los mandamientos, el amor al prójimo y la resistencia frente a las pruebas de la vida. Esto es la evidencia práctica, en lo que vivimos día a día. Y esa vivencia diaria nos va a fortalecer porque estamos aún aferrados en Cristo Jesús. No podemos estar aislados, como le decía un momento, no podemos estar aislados, solitarios o como ermitaños, como esos ermitaños espirituales, privados de la comunión. Pablo nos recuerda una vez más, Pablo siempre buscando la unidad de la iglesia, siempre exhortando en amor. El apóstol Pablo siempre estuvo presente en todo momento.
En 1 Corintios 12 nos dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de la congregación. Y es necesario que podamos prestar ese compromiso que tenemos a la iglesia para el servicio del Señor. De tal manera que seguir a Cristo incluye permanecer, no solo creer. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de una iglesia, de esta iglesia. La palabra membresía no aparece textualmente expresada o escrita en la Biblia. Sin embargo, amados hermanos, el concepto de pertenecer a una comunidad de cristianos sí se enseña y se predica. La membresía a menudo es reducida a agregar su nombre a una lista, sin condiciones ni expectaciones. Sin embargo, ese nombre allí escrito e inscrito debe ser considerado como un pacto de amor para que juntos a otros podamos orar, exhortar y amar. Somos todos miembros de una iglesia. Esta es la membresía de la iglesia. Pero sin embargo, la membresía se vive cada día en cómo amarnos, servimos, obedecemos y esperamos juntos el regreso del Señor. La membresía no es un deber frío, es el fuego que nos mantiene vivos, donde Cristo es la llama central y nosotros la brasa que arde en comunión, en esa coinonía. Cuando el Señor nos habla en su palabra que mantengamos esa unión, y el Señor colocó en el corazón de Pablo, corazón siempre dispuesto, y Pablo lo reafirma. Pablo, el apóstol Pablo dice, ser un miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo viviente, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. Se lo voy a repetir, porque son enseñanzas que día a día nos permite aflorar y expresar. Ser un miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo viviente, una parte indispensable e interconectada del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, del 4 al 5, nos dice claramente y hace referencia, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esto es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la agenda de Dios para el mundo. Somos nosotros suscritos en un compromiso, en una responsabilidad. El testimonio de cada uno de nosotros va a permitir que nos vean lo que Cristo es y lo que Cristo quiere que seamos ante el mundo. Y por eso esa agenda que tenemos debes llevarla bajo la dirección y la bendición de Cristo Jesús ante aquellos que no le conocen, ante aquellos que buscando del Señor, aún estando apartados, llevamos de su palabra. En Mateo 16, 18 nos dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará. Esa roca sólida que es Cristo Jesús. Edificó su iglesia y la mantuvo, la mantiene y la mantendrá hasta su venida. Y es porque en ese momento, hoy por hoy, nosotros pisemos firme sobre esa roca. Caminemos firmes con esa roca. Cristo adelante y nosotros aferrados a Él. Y Él quiere que su iglesia esté completamente satisfecha de su palabra. Nos dice, la iglesia es tan importante que Jesús murió por ella en la cruz. Eso lo hemos entendido. La amó, dio su vida por ella. Dios nos ordena que amemos la iglesia tanto como Jesús la ama.
amen a su familia espiritual. Desdichadamente, muchos cristianos usan la iglesia, pero no la aman. Muchos las usan, pero ese amor que desde un principio hemos compartido y está en la palabra del Señor, no la llevamos a efecto, no la llevamos a cabo. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde hace referencia a que un cristiano que no tiene una congregación o a la que pertenece es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. Ustedes pertenecen al hogar de Dios, junto con todos los cristianos. Lo escuchamos en alabanza, lo hemos encontrado en Efesios y hoy por hoy reforzamos. Somos una familia, somos miembros de la familia de Dios. La cultura de hoy son directamente como individuos independientes, han creado muchos huérfanos espirituales, creyentes que saltan de una iglesia a otra sin ninguna identidad, responsabilidad o compromisos. Muchos creen que uno puede ser un buen cristiano sin hacerse parte o sin ni siquiera asistir a una iglesia. Pero Dios no está absolutamente de acuerdo con esto. Muchas razones bíblicas del por qué deberíamos estar comprometidos y activos en una congregación. En esta tu iglesia, ¿estás dispuesto a amarnos de la misma manera que Jesús lo ama a usted? En el Nuevo Testamento escuchamos en muchas partes, más de 50 oportunidades, la palabra unos a otros. Uno a otro. Se nos manda que nos amemos los unos a los otros, que oremos, que nos demos aliento, que nos sirvamos, que nos exhortemos, que nos saludemos, que nos enseñemos, que nos aceptemos, que nos honremos, que nos ayudemos a llevar las cargas, que nos perdonemos, que nos sometamos los unos a los otros. Esa es la voluntad del Señor. Como familia que somos, es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Que podamos entender esa su palabra. El amor hacia cada uno de ustedes. El amor entre todos. El respeto. El orar. El exhortarnos como familia. Esto es lo que significa ser miembro de una iglesia. Son nuestras responsabilidades como familia de la fe. El aislamiento produce engaño. La verdadera madurez se manifiesta en las relaciones. El cuerpo de Cristo lo necesita usted. Dios tiene un papel único para usted que quiere que juegue en su familia. Esto es llamado su ministerio, su servicio, el servicio. Y Dios le ha dado dones. Recordemos una vez más, en 1 Corintios 12:7, bien claro cuando nos dice, un don espiritual es dado a cada uno de nosotros como un recurso para ayudar a la iglesia entera. Dios nos permite compartir estos escenarios, estos momentos. El Señor nos busca en su palabra que compartamos, que sigamos perseverando, que seamos constantes en estos momentos. Y la fidelidad de Dios siempre está allí. Amados hermanos, hoy quienes nos visitan, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque es el momento que el Señor dispuso en tu vida para que le conocieras, para que escuchara de su palabra, para que pudieras entender lo que Él quiere y transforma nuestras vidas. Allí donde estás sentado, oremos al Señor para que sea Él conduciendo nuestras vidas, para que sea Él permitiendo conocer aún más de Él como Cristo Jesús. Es tu decisión, hermano. Amados hermanos, hermanas, cuando usted nació de nuevo, se hizo parte de la familia universal de Dios, pero también forma parte de una congregación de tu iglesia,
la diferencia entre ser alguien que asiste a la iglesia y ser alguien que es miembro es el compromiso. Usted es llamado a amar pecadores imperfectos. Así como Dios los ama, la vida cristiana es más que un compromiso que haces solo con Dios. Incluye una responsabilidad con tus hermanos en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Yo les invito a que una vez más reflexionemos ante este compromiso, ante esta responsabilidad que el Señor nos ha dado, ante lo que el Señor permitió que en un momento le conociéramos y lo que el Cristo Jesús quiere que hoy continuemos haciendo. Debemos ir y llevar las buenas nuevas. Hoy vemos lo que sucedió en La Guaira y me ha permitido eso identificarme porque soy de La Guaira y perdí 7 miembros de mi familia. Y ese momento tan duro, pero aferrado al Señor, creer en Él, permanecer en Él, pertenecer a Cristo Jesús, nos da fortaleza. Y me permitió también entender cuántas personas que en ese momento fallecieron no conocían a Cristo Jesús. No lo conocían. Y la palabra nos dice que es hoy cuando debemos conocer a Cristo Jesús, buscar de su salvación, arrepentirnos. Y eso nos indica con mayor responsabilidad de llevar la palabra a aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Eso me marcó en el buen sentido de que debemos buscar la manera de que la palabra de Cristo Jesús llegue a aquellos y el Señor transformará sus corazones. Amén. Tomé de la Biblia a las Américas esta porción de Efesios 2:19 porque la veo como más abierta a entenderla, ¿no? Y dice, ustedes son miembros de la propia familia de Dios. Ustedes son miembros de la propia familia de Dios. Son ciudadanos de la nación de Dios. Y ustedes pertenecen al hogar de Dios junto con todos los cristianos. Somos de la familia de Dios, hermanos. Pertenecemos a la familia de Dios. Y Pablo, el apóstol, se encargó de llevar a cada una de las iglesias donde tuvo la oportunidad de compartir, de instalar, de construir, de redimir bajo la dirección y la bendición de Cristo Jesús. Y nosotros no escapamos de ella, porque cada día, en esa relación constante que hacemos con nuestro Padre Celestial, cuando nos alineamos con Él en nuestra oración diaria, sentimos que estamos en el deber de cumplir, ser obediente, ser constante, ser perseverante ante la palabra que el Señor nos ha permitido conocer. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias al Señor por sus familias. Gracias al Señor por el esposo que colocó al lado de su esposa, esa esposa de ayuda idónea, a esa esposa que siempre está allí perseverando, a cada joven, a cada niño, a cada adolescente, que en su corta edad comenzaron a conocer y a caminar con Cristo Jesús, porque aun cuando lleguen a viejo, no se van a apartar de la palabra del Señor. Amén. Y de verdad, me es grato compartir de una manera sencilla, abierta y expuesta ante la palabra del Señor, que más que una prédica, es una manera de reflexionar, de recordar lo que el apóstol fue colocando en cada una de esas palabras
de esas páginas y de esas líneas escritas en la palabra de Dios, que es la vida, que es la Biblia. Y recordarla y retomarla nos hace como refrescar nuevamente nuestras experiencias vividas de diferentes maneras, porque cada uno de nosotros mantiene sus propios testimonios. Le decía hace un momento, cuando terminaba alguna parte del texto, recordé que no debemos caminar solos, aislados. Un testimonio rapidito para cerrar ya esta parte con la iglesia de Coro. Tuvimos para aquel entonces 14 años buscando dónde tener un espacio propio. Y recuerdo muy rápidamente que alguien nos dijo, no asuman esa responsabilidad, porque tener compromiso es delicado y debemos ser testimonio como iglesia. Pero nosotros no caminamos solos, caminamos con el Dios, el dueño del oro y de la plata, el Dios que lo tiene todo y lo puede todo. Y asumimos esa responsabilidad y hoy tenemos nuestro espacio, porque no caminamos solos. Caminamos con Cristo Jesús primeramente, caminamos con la hermana iglesia, caminamos con las otras hermanas que se aliaron a ese compromiso, caminamos con cada líder de nuestra iglesia, con cada creyente de nuestra iglesia, caminamos como equipo, no de manera aislada, ni de manera individual, ni como ermitaño, mucho menos. Caminamos fusionados en Cristo Jesús, caminamos con una verdad constante en nuestras vidas, en saber que para el Señor nada es imposible. Amén. Amén. Dios me le bendiga, amados hermanos, y que sea el Señor edificando siempre en sus vidas. Amén.